Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es el evangelista Marco Jauregui, conocido como Froggy Guerrero. En esta mañana me gustaría compartirte un texto bíblico que Dios puso en mi corazón con la finalidad de que tengamos confianza de lo que Dios ha prometido en las Sagradas Escrituras. Este tema que el Señor me ha dado, quiero llamarlo o quiero mencionarlo como la escuela de Dios, basada en 4 puntos de lo que Dios ha puesto en mi corazón, para que nosotros podamos entender el propósito el cual el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para poder perdonar nuestros pecados. El primer punto se encuentra en el texto bíblico en Lucas capítulo 15 versículo 5, donde habla acerca de las ovejas, una oveja perdida de las 100 ovejas, donde el Señor Jesucristo estaba predicando, y dice la Escritura que los fariseos iban a escuchar lo que el Señor Jesucristo predicaba, lo que el Señor Jesucristo expresaba, y se ponían a pensar y se ponían a murmurar y decían que este hombre estaba hablando con pecadores. Y el Señor Jesucristo empieza a dar una ilustración acerca de las 99 ovejas, más bien de 100 ovejas y una que se había perdido, y empieza a expresar una hermosa historia, la cual esa historia nos representa a ti y a mí, cada uno de nosotros. Y el primer punto está ahí en Lucas 15, 5, donde dice la Escritura así, dice: y cuando la encontró, la pone sobre sus hombros y se llenó de gozo, hablando acerca de esa oveja. Y lo que me dice en este punto es que el primer punto es que el Señor te pone en sus hombros. En la escuela de Dios, cuando el Señor va y te rescata, es porque te pone en sus hombros. ¿Sabes por qué? Porque en los hombros representa el rescate. En los hombros es como cuando tú estás inofensivo o estás en un lugar lleno de problemas o lleno de peligro, o estás peligrando tu vida. Es cuando llega un soldado en la marina o en cualquier ejército. Representa que cuando está un soldado tirado, lo tienes que tomar y ponerlo en tus hombros para poder correr, para poder seguir estando ágil, para poder esquivar cualquier obstáculo. En los hombros eso representa un rescate. Y lo que me llama la atención acerca de aquí en este texto bíblico es que el Señor Jesús llega a tu vida para rescatarte, porque es lo que nosotros necesitamos, reconocer que existe alguien que ha venido para poder rescatarnos y librarnos. Y muchos dicen que ¿de qué? Pues de las garras del enemigo, de las garras del pecado. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo al hombre lo representa o hace una ilustración acerca de una oveja. Una oveja es un animalito que por sí misma no puede regresar al rebaño, porque no tiene el instinto y no tiene el olfato para ella misma regresar al rebaño. Entonces una ovejita está inofensiva, está ¿cómo puedo decir? Es vulnerable, está expuesta a que los animales del bosque puedan aniquilarla, a que el lobo pueda destrozarla o el oso pueda devorarla. Y esta ovejita lo único que puede hacer para poder ser rescatada es estar gritando me, me. Esa es la única forma que ella puede defenderse o escuchar o gritar, para que su pastor pueda darse cuenta en dónde está ella. De esa misma forma me llama a mí la atención cómo es que nosotros los humanos necesitamos clamar, necesitamos intentar reconocer que necesitamos que ser rescatados, porque nosotros no podemos rescatarnos por sí mismos de las cosas que el enemigo o este mundo te ofrece, que es una ilustración, que es algo que realmente solamente te va a llevar a destrucción. Es algo que el mundo te ofrece para apartarte del rebaño, de lo que Dios ha elegido para tu vida, para que tú puedas vivir en plenitud. Pero te ofrece cosas que pueden engañarte para poder destruir tu alma, para poder devorarte, porque el mismo hombre no tiene el olfato para poder regresar a las cosas de Dios, siendo que se ha desconectado del propósito por el cual Dios nos ha creado. Entonces a mí me llama la atención esto de que Dios compara al hombre con este animalito. Este animalito, la oveja, no es como un otro animalito, por ejemplo como el canino, que tiene el olfato y él solo puede regresar a casa.
o como un gato que tiene el instinto, un felino que tiene el instinto para poder regresar a su hogar, o como una paloma que tú la puedes aventar y sola a kilómetros llega a tu casa. Pero no, el Señor nos compara con este animalito, y me llama mucho la atención de esta manera cómo es que el Señor les ilustra, el Señor Jesús les ilustra a los fariseos en esta forma de cómo puede rescatar a la oveja perdida. Y dice la Escritura que esta oveja necesita de su pastor para ser rescatada, porque ella misma no puede defenderse de lo que el mundo o los animales, los aniquiladores están prestos para poder terminar con su vida. Entonces lo que me gusta a mí de esto es que el Señor Jesús les ilustra y les dice que nosotros somos como ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no medimos el peligro en el que estamos expuestos acá afuera. Nosotros no medimos el peligro por el cual estamos viviendo día a día, apartados del rebaño, apartados de lo que realmente es el propósito de nuestra vida y de lo que Dios nos ha llamado para poder ser un hijo de Dios. ¿Y sabes qué es? Lo que te tiene apartado es el pecado. Y la única forma que tú puedas ser arrancado de ese pecado, de esa forma y de ese estilo de vivir, hablando de tus adicciones, hablando de tu alcoholismo, hablando de cualquier cosa que te tiene apartado, te tiene encadenado, o que te tiene al borde de la muerte, o una enfermedad que estés pasando en estos momentos, necesitas reconocer que existe alguien que pagó el pecado por ti y por mí, para que tú y yo podamos ser libres, para que tú y yo podamos vivir una vida en propósito con el Señor Jesucristo, una vida plena delante de los ojos de Dios, una vida completa, para que nosotros vivamos gozosos y alegres delante de la presencia de Dios. Lo importante de esto es de que el Señor está presto para rescatar. El Señor está con su oído listo para poder escuchar tu petición, tu clamor, tu situación que estás pasando, y que si tú le clamas a Él, el Señor te escuchará, porque es una promesa. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Lo que debemos de hacer es que tú y yo, como la oveja, cuando estemos en peligro, poder clamar a Dios, poder expresar nuestra situación, poder decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ayúdame. Señor, por favor, aquí estoy, ayúdame, sácame de esa condición en la que estoy viviendo en estos momentos. Mi matrimonio se está desbaratando, mi hijo está perdido en la drogadicción, mi esposo es alcohólico, o estoy pasando una situación difícil. Y el Señor está ahí. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. El pastor representa al Señor Jesucristo, que está listo para escuchar el bramido de la oveja. Y el Señor está listo ahí para agarrarte de los hombros y rescatarte de la condición en la que tú estás viviendo, de la situación difícil por la que tú estás pasando. Me llama la atención en un texto bíblico que está en Marcos 10, 46, 52. Habla acerca de cuando el Señor Jesucristo iba predicando, y había un hombre que desde el nacimiento había sido ciego. Era un hombre que se llamaba Bartimeo. Este hombre no podía ver más allá, pero sí me enseña la Escritura que este hombre empezó a clamar. Cuando empezó a escuchar que venía Jesús por ahí, empezó a clamar. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo importante de poder clamar a la persona perfecta, a la persona que realmente puede cambiar tu situación. Qué importancia es de que realmente tú clames a aquel que realmente puede solucionar lo que tú estás pasando. Bartimeo no fue con el brujo. Bartimeo no fue con el adivino. No fue con Walter Mercado para que le adivinara la suerte. No fue con el hechicero. Él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo es una simbolización o una tipología de una oveja perdida. Es una tipificación de que usted y yo estamos perdidos y no podemos ver más allá de la condición en la que estamos. Sabemos que tenemos una necesidad, pero no sabemos cómo solventarla. ¿Cómo poder salir de eso?
Esto me llama mucho la atención, mi querido hermano, es porque, ¿sabes? Nosotros tenemos la intención de poder cambiar. Nosotros queremos realmente cambiar la situación por la que estamos viviendo. Nosotros en verdad anhelamos ser diferentes, pero no sabemos cómo. Muchas de las veces vamos con el adivino o al centro de rehabilitación o a alguien que te pueda dar una palabra para que tú puedas creer que puedes ser diferente. Vas con el psicólogo, vas con el doctor, vas con el de los chochitos y creen que esto puede solventar realmente lo que existe en tu corazón, que es el pecado. Pero sabes, ni el brujo, ni el adivino, ni el hechicero, ni el de los chochitos pueden cambiar tu condición, porque tu condición no es una condición física, sino espiritual. Pero si realmente vas con aquel que puede cambiar y transformar las cosas, te aseguro que puedes ser diferente, porque lo hizo conmigo. Bartimeo empezaba a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso a mí me gusta, porque Bartimeo estaba clamando a la persona correcta. David, Jesús, hijo de David, una promesa mesiánica, una promesa que estaba en el libro de Isaías, en Isaías 7, donde dice que la Virgen concebirá un varón llamado Emanuel, que representa el favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros, porque un hijo le ha nacido, que es el favor de Dios en nosotros, el Salvador de la tierra. Entonces Bartimeo sabía que Jesús era la promesa que decía en Isaías, de la raíz de David. Por eso le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él es la promesa, Él es el que puede liberarme, Él es el que puede cambiar mi condición, Él es el que me puede llevar a otro estilo de vida. He escuchado que Jesús ha levantado paralíticos, ha de haber dicho Bartimeo en su interior. He escuchado que Jesús ha libertado endemoniados. He escuchado que Jesús le ha dado vista a los ciegos. He escuchado que Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre. He escuchado que Jesús perdonó a la samaritana, porque la fama de Jesús ya se había extendido. No era cualquier tipo de hombre, era la raíz de David, era la promesa mesiánica, era lo que se había establecido en el libro de Isaías, que iba a ser el cordero inmolado, que es el único que puede perdonar los pecados de la humanidad, es el único que puede cambiar la situación en la que tú estás viviendo, es aquel que viene a rescatarte y ponerte en sus hombros. Ese es el primer punto que te quiero decir. El Señor Jesús vino a restaurarte, vino a libertarte, vino a rescatarte. Y dice la Escritura que hay gozo, que hay alegría, porque fue por la ovejita que estaba inofensiva, que estaba perdida, que estuvo a punto de que el lobo se la tragara, y fue por ella. De esa misma forma nosotros fuimos restaurados, fuimos rescatados por Jesús de un mundo mentiroso, cruel, que lo único que quiere es destruir tu identidad, destruir tu familia, destruir el propósito por el cual tú fuiste creado por Dios. Pero el Señor está atento a tu clamor, a tu búsqueda, a tu entrega. Tú tienes que reconocer que necesitas a Cristo para que puedas ser rescatado. Ese es el primer punto: reconocer que tú necesitas a Jesús para ser rescatado, para que Él te liberte. Él es la promesa. Él es el único que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede restaurar tu familia. Él es el único que puede liberar a tu hijo del alcoholismo o de la drogadicción. Solamente Jesús es el que puede hacerlo, mi querido hermano. Esa es la primera línea, el primer punto es que el Señor te rescata y te pone en sus hombros. Qué hermoso saber que el Señor está presto a tu necesidad. Pero déjame decirte que hay otra promesa de parte de Dios. Solamente no te rescata y ahí termina todo. No, el siguiente punto está en el libro de Juan 10.
Y es un proceso que vivimos todos con Dios. Juan 10:28 dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. El siguiente punto, o el siguiente proceso, o en la siguiente línea de la escuela de Dios, el siguiente proceso es de que primeramente Dios te rescata, te liberta, y después en tu caminar con Dios, el Señor te toma de la mano. Él camina juntamente contigo para cuando tú quieras correr a volverte a equivocar, Él te puede frenar. ¿Por qué? Porque con amor eterno nos ha amado. Porque Él está dispuesto a pasar tiempo contigo. Porque Él quiere enseñarte a hacer cómo debes de caminar y cómo hacer las cosas delante de Él. Porque eres pequeño espiritual. Porque estás pequeño dentro de los procesos de Dios. Y Él jamás va a dejar que te suceda nada. Dice que no pereceremos, sino que Él estará con nosotros, que Él nos tomará de su mano. Y eso a mí me gusta mucho, porque el tomarte de la mano representa seguridad. En Dios hay seguridad. El tomarte de la mano, el Señor, es cuando tú tienes a tu pequeñito que Él quiere cruzarse la calle y tú lo agarras, porque si sabes que lo sueltan, puede pasar un automóvil y puede sufrir un accidente tu pequeño. Ese es Dios, el de las promesas, el que está dispuesto a caminar, no solamente a rescatarte, sino a que camines con Él, a enseñarte cómo debes de hacer las cosas, a mostrarte que su amor es eterno, a mostrarte que realmente Él vino a darte una vida eterna y una vida en abundancia. Conforme a tu caminar te empiezas a dar cuenta que Dios está ahí contigo, conforme a la Escritura. Eso está hermoso, hermano. El Señor rescatándote y jamás te abandonará. Dentro del caminar del Señor, en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 3, habla acerca de una historia del apóstol Pedro, cuando estaban ellos en la barca, y luego de repente empezó a ver que Jesús venía caminando sobre las aguas. Y me llama mucho eso la atención, porque este hombre anhelaba caminar con Jesús, deseaba caminar con Jesús. Las aguas representan la tempestad, las aguas representan los problemas, las aflicciones. Es que en tu vida con Dios, en tu vida en caminar con Jesús, al ir al encuentro con Cristo, a ir a esa promesa de que algún día estaremos en gloria, adorándole, postrándonos, gritándole: santo, 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 solamente tú eres santo y digno, cuando estemos en la eternidad con Él. Al ese proceso, en tu vida cristiana, en tu caminar con Dios, habrán dificultades, habrán problemas, habrán tropiezos, habrán muchísimas cosas que quieren desviar tu mirada para que tu fe claudique o termine. Pero sabes, el Señor siempre está atento a tu necesidad. Dice la Escritura que iba Pedro caminando entre la tempestad, y de repente empezó a hundirse, empezó a ahogarse, empezó a sentir que perecía, cuando el Señor Jesucristo llegó y tomó su mano y lo levantó. Porque representa la seguridad en Dios, representa el pacto de Dios, de que siempre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, ¿no? Saber que aparte te rescata, saber que está contigo, saber que estás seguro en las manos de Dios, saber que en Dios hay plenitud de gozo, sabiendo que en Dios hay esperanza y que Él siempre va a estar contigo. Él no te abandona. Muchos creen que el Señor nos abandonó en este mundo, ¿sabes? Muchos creen que así pasa. ¿Sabes por qué? Porque no conocen su manual, no conocen la Escritura. Y es más fácil señalar que aceptar. Es más fácil apuntar que aceptar. Pero cuando tú aceptas que tú estás apartado de Dios, que necesitas ser rescatado de Dios, por Dios, el Señor empieza a guiarte, a mostrarte, a ilustrarte, pero sobre todas las cosas te muestra que en los procesos Él está contigo. Él está ahí contigo. Qué hermoso es saber eso, mi hermano. Salmo 91
Me gusta este Salmo 91, tanto que me gusta que mi hermano Richie Rivera, de Propiedad de Dios, me mandó esta camisa con este versículo, este capítulo hermoso, porque es una promesa bastante preciosa de parte de Dios. Salmo 91, 3 y 4 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él te librará de las garras o de los lazos del cazador. ¿Sabes, hermano? Hoy en día, en este tiempo, se han manifestado tantas cosas, tantas tempestades, o este virus que estaba saliendo, el COVID-19, y la gente está espantada, la gente está temerosa, la gente no sabe qué hacer o cómo actuar conforme a esta situación que se está manifestando en el mundo. Y claro que a muchos nos agarró desprevenido porque no esperábamos eso. Incluso yo ni siquiera creí que algún día iba a haber eso. Yo creí que le iba a tocar quizás a mis generaciones venideras lo que está pasando el día de hoy. Pero sabes que es hermoso que me haya tocado a mí, porque de esa manera me doy yo cuenta que la palabra de Dios sigue siendo veraz, que la palabra de Dios sigue siendo verdadera y que las promesas de Dios siguen siendo activas para tu vida como creyente. El Señor te promete que Él va a estar contigo, que te librará nuevamente, como te dije desde el principio, te rescata, lleva de su mano, porque en Él hay seguridad, en Él hay confianza, en Él realmente hay templanza de lo que Dios está haciendo. Del control de todas las cosas quiere decir que el Señor Él la tiene. A pesar de lo que el mundo se esté manifestando, si tu fe y tu seguridad está en Él, si tú le permites que Él te lleve de la mano, hermano, nada te puede tocar, porque son promesas de parte de Dios. Y el Señor no miente, el Señor es verdadero. El Señor es tan real que prometió que nacería de una virgen y nació. Prometió que sería crucificado. En el libro de Isaías dice, fue crucificado. Prometió que el Padre lo levantaría de los muertos y lo levantó. Entonces dice que Él regresará y va a volver por ti y por mí. Pero si está diciendo que te librará de todo ese tipo de situación, ten confianza, ten seguridad de que el Señor está contigo, cuidándote, guiándote de toda cosa que el enemigo quiera poner en tu vida, hermano. Salmo 91, 12 dice: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese, hermano, es lo que te digo, está tremendo lo que el Señor dice aquí. De su mano te llevará, de su mano estás seguro, con la seguridad, la confianza de que Dios camina contigo, de que Él va abriendo brecha, de que Él va abriendo punta en cualquier situación, para que tú camines seguro, para que no tropieces. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es de que tú caigas. El propósito de Dios es de que tú tengas la seguridad de que Él está contigo, de que Él va caminando juntamente contigo, conforme a tus posibilidades, conforme a tus debilidades, conforme a tus retos y conforme a lo que el mundo quiere mostrarte para que tú tropieces. Pero el Señor está ahí para tomarte de su mano. El Señor está ahí para que tú confíes en Él. Ninguna peste nocturna llegará a tu casa, a tu morada, dice la Escritura, porque el Señor camina contigo. Hay algo que a mí me gusta en la Escritura, que cuando el Señor Jesús enmudece las aguas, enmudece los vientos y tranquiliza las aguas, eso me dice a mí que aún la creación se sujeta a su Creador. Y cualquier situación que esté pasando aquí en la tierra, todo se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Padre le ha dado toda autoridad de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Entonces, si tú caminas conforme a la voluntad de Dios, con el propósito que el Señor Jesucristo nos ha dado, que es escudriñar su palabra, confiar en Él, nada puede tocar tu morada, hermano. Nada. De que vendrán problemas, vendrán. De que tendrás dificultades, tendrás. Pero la seguridad, la confianza está puesta en Dios. Y nada ni nadie te arrebatará de su mano. Nada ni nadie
podrá tocar o hacerte daño, mi hermano, porque el Señor, dice la Escritura, que pelea por ti, porque Él no ha conocido ninguna derrota, porque Él es el Señor de las victorias. Tanto así que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él quiere rescatarte, Él quiere llevarte de su mano. Él es bueno y Él es misericordioso. El siguiente punto está en Lucas 10. Lucas 10:39. Dice: este tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. El siguiente punto es a los pies del Maestro, a los pies del Señor Jesús. Y a muchos no nos gusta estar en los pies del Maestro, porque en los pies del Maestro es donde tú debes o tenemos que humillarnos, mi hermano. Es donde necesitamos reconocer que Él es digno de adoración. Es donde nosotros necesitamos reconocer que lo que Él ha hecho por nosotros es porque Él es bueno, y es donde tú y yo tenemos que postrarnos delante de su presencia, a darle la gloria a Dios, para poder estar en sus pies, escuchar su palabra y ser hacedores de su palabra, no solo oidores, sino caminar en el propósito de Dios. Ok, ya fui rescatado, ok, hoy camino de la mano de Dios, y ahora ¿qué sigue? Pues tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios para poder llegar al propósito del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para caminar por donde Jesús caminó, para actuar como Jesús caminó, para hacer lo que Jesús hizo, mi querido hermano, aquí en la tierra. Para poder eso tenemos que estar prestos a escuchar la palabra de Dios. Es que la escritura y el estilo de vida, mi hermano, de un cristiano, de un creyente, no es una etiqueta o solo decir ser cristiano. Esto es el manual de tu vida, la que te va a llevar a hacer y caminar conforme al propósito de Dios. En el libro hermoso es donde vas a encontrar las cosas que debes tú de cambiar en Dios. Este es el propósito por el que tú entiendes que Dios es el que te va guiando conforme a su palabra y conforme a su Espíritu Santo, para librarte, para mostrarte que la vida que tú llevabas era una vida errónea, y las costumbres y las mañas que tú obtuviste en un pasado tienes que ser eliminadas. Pero eso tú lo tienes que hacer, porque es la voluntad de seguir caminando en el propósito de Dios. Darte cuenta y identificar lo que a Dios no le agrada de tu vida, hermano, como creyente. Y conforme a la escritura te darás cuenta, es que el cristianismo es un estilo de vida, mi brother. El ser cristiano es tener un estilo de vida. Les platicaba a unas personas que muchos nos ven con este librito y nos identifican como los aleluya, y nos identifican como los protestantes por traer un libro así. Pero sabes que nosotros traemos este libro de vida, es porque es nuestro manual. Es nuestro manual que nos enseña cómo caminar dentro de la voluntad de Dios para no equivocarnos. Este es el manual que nos enseña la forma en la que Dios está esperando que tú y yo vivamos. Y de esa forma podemos ser rectos delante de los ojos de Dios. Dicen por ahí que el que pregunta no se equivoca. ¿Sabes? Porque si tú le preguntas a Dios: Señor, ¿cómo está haciendo mi vida delante de tus ojos? Y empiezas a inspeccionar o escudriñar la escritura, te empiezas a dar cuenta en cuáles áreas tienes que trabajar, en cuáles áreas tienes tú que mostrar, para que el Espíritu Santo, más bien para que el Espíritu Santo te muestre las áreas que tú tienes que cambiar. ¿Sabes? Te voy a leer un texto bíblico de hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Bueno, la guianza está en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara a mis pies, Dios, es tu palabra. Lámpara a mis pies, Dios, es tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo es oscuro, es engañoso y es mentiroso. Y si tú no tienes la lámpara para poder caminar, vas a tropezar y vas a caer y te vas a herir, te vas a lastimar, y tu vida realmente puede regresar a ser lo que tú antes eras, antes de ser rescatado.
porque te perdiste en el rumbo, porque soltaste la mano de Jesús, porque empezaste nuevamente a actuar de la forma que antes actuaba y no fuiste guiado por el Espíritu de Dios. No fuiste guiado por el Espíritu de Dios. Necesitas permitirle al Espíritu de Dios, conforme a la palabra del Señor, que Él guíe tu palabra, que Él guíe tu camino, y que la palabra sea rema en tu corazón, para que tú seas un hombre siempre victorioso delante de los ojos de Dios. Hay cosas que nosotros como creyentes tenemos que cambiar y tenemos que eliminar de nuestra vida. Proverbios 6, del 16 al 19 dice: hay 6 cosas que aborrece el Señor, y una 7 que abomina su alma. Otra vez, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abominan su alma. ¿Sabes cuáles son, hermano? A lo mejor en alguna de esas te vas a identificar. Y si te digo esto, no es para señalarte ni para juzgarte, es para que te autoexamines de la forma que yo me autoexamino. Porque en las mañanas mi oración es: Señor, pon mi corazón, un corazón recto delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un hombre agradecido, quiero ser un hombre de bendición, quiero ser un hombre que a mi familia pueda ser de bendición, y quiero ser un hombre que allá afuera también sea de bendición. No un cristiano de puerta, no un cristiano de iglesia, sino un cristiano que donde quiera que yo me pare, poder mostrar la gloria de Dios. Y te invito a que también tú te examines. Esos son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies perversos o presurosos al mal, y el testigo falso que habla mentira. La Biblia, hermano, es el manual que te está enseñando eso. Cuando usted y yo estábamos perdidos, no creíamos que eso era una abominación delante de los ojos de Dios. Creíamos que era normal porque todo el mundo así lo ve. Pero si el Señor te está diciendo que eso no es recto delante de sus ojos, ¿y cómo te diste cuenta? Pues examinando esta palabra, hermano, examinando el manual de vida. Es lo que te limpia y lo que te alinea conforme al propósito y el mandato de Dios. Los ojos altivos, la gente vanagloriosa, la gente que siempre se siente más que los demás, que está siempre oprimiendo al inocente. La lengua mentirosa, con tal de yo quedar bien, miento para que aquel quede en vergüenza. Todo eso lo está registrando el Señor. Y si el Señor lo puso en este libro, es porque está registrando tu caminar, está examinando tu forma y tu estilo de vida. Entonces, mi hermano, yo te invito a que tú reflexiones, a que tú camines conforme al propósito de Dios, y que te des cuenta que en el caminar de Cristo hay perfección. No eres perfecto, pero sí eres perfectible. Te puedes perfeccionar conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengas el corazón contento de Dios. Él te rescata. Los hombros rescata, te pone en los hombros, se rescate, te lleva de la mano. Y la palabra es los pies, a escuchar el mensaje. Eso es lo que te va a llevar a ser una persona siempre de victoria, siempre de compromiso con Dios. Es cuando tú demuestras tu lealtad a Dios, es cuando tú demuestras tu fidelidad a Dios, es cuando tú demuestras y caminas conforme al propósito de Dios. Es como tú realmente puedes darle gracias a Dios, caminando conforme a su propósito, caminando conforme a su lealtad, caminando conforme a su palabra, caminando conforme a su propósito, caminando conforme a lo que Él ya estableció, para que tú y yo podamos ser cada vez más gratos delante de los ojos de Dios. Escuchar la palabra, sentarte a oír, venir, congregarte, ponerte en la transmisión en vivo, estar ahí atento a la palabra y al consejo de Dios, estar ahí donde el Señor quiere que tú estés, para que puedas hacer luz allá afuera, para que puedas ser sal, para que tú le des sabor a este mundo, para que la luz de Cristo alumbre y los demás quieran conocer a Jesús, que quieran ser rescatados por Jesús,
que quieren que Jesús los lleve de la mano por tu estilo de vida, por lo que tú muestras, por lo que tú les edificas conforme a la palabra a los corazones de la gente. Eso es lo que te hace diferente a los demás. Cuando la palabra de Dios emana en tu corazón, cuando la palabra de Dios está en tu mente y está en tu vida a cada momento, cuando cada amanecer te levantas o te pones de rodillas y agradeces a Dios por esta nueva oportunidad que te da. Eso es lo que te hace diferente a los demás. Cuando permites que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Y para concluir, el cuarto punto está en el libro de Juan 13, 23 al 25. Es hermoso de estar dentro del caminar de Dios, mi hermano. Créeme que desde que yo fui rescatado hasta el día de hoy, le agradezco a Dios porque llegó a mi vida en un momento perfecto, en un momento en el cual yo sentía que mi vida ya no tenía esperanza. Fui rescatado por el Señor, sentí su presencia, sé que me puso en sus hombros, después me empezó a enseñar a caminar, me tomó de su mano y hoy trato de vivir una vida conforme a su palabra y su propósito. Juan 13, 23 dice: y uno de sus discípulos, el cual amaba, estaba recostado en su pecho. Y el 25 dice: y entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo le doy. Eso habla de otra cosa, pero dice: entonces el que está recostado en el pecho de Jesús. La siguiente punto o el siguiente proceso en la escuela de Dios es cuando tú ya pasas el proceso de caminar en los pies de Cristo, repasas a estar en su pecho. Y sabes, cuando tú pasas en el pecho del Señor Jesús, es porque te has enamorado del Señor. Y es porque el Señor ha permitido que tú te recuestes en Él, para que te des cuenta lo amoroso que es Dios y cuánto tú puedes enamorarte de Él. La gente muchas veces puede decir: no, pero mira cómo es que Dios, y empieza a sacar muchísimas cosas para poderte desviar. Pero cuando tú amas a Dios, cuando estás apasionado por Dios, siempre hay un resultado de bien y Dios siempre te premia. ¿Sabes por qué? Porque aquí me enseña que este Juan, uno de los apóstoles, se la pasaba con el Señor tiernamente recostado en su pecho. Y cuando el Señor le da la última revelación, Juan fue el último discípulo que murió, y a él le fue revelado Apocalipsis en el tiempo terrenal y lo que iba a ser en la eternidad, donde dice la escritura que Juan vio el número de los redimidos, que eran millones de millones, y no a cualquier otra se le reveló eso, hermano. Y dice que había un trono y que había un rollo, que tenía el rollo en la mano derecha y que nadie era digno de destapar el rollo. Y ahí estaba Juan mirando ese acontecimiento, que dice que solamente el cordero que estaba como inmolado era el que era digno para destapar los sellos. Eso me enseña que cuando tú pasas una intimidad con Dios, Dios empieza a actuar en tu vida y puede revelarte cosas que a otras personas no les revela, porque Dios es así. Dios es tierno, es amor, es bondad, es misericordia. Tanto así que Juan experimentó algo glorioso. Todavía él estaba con vida y estaba viendo algo que ni aún ha sucedido, hermano. Ni a estos tiempos ha pasado. Y Juan ya lo vivió. Juan estaba ahí. Juan estaba presto. Él se dio cuenta de lo que estaba por venir. Lo estableció en la escritura. Y Dios le dio la oportunidad solamente a él de escribir eso, porque era un hombre apasionado con Dios. Muchos dicen que no sirve de nada ir a la iglesia. Muchos dicen que no sirve de nada pasar una intimidad con Dios. Muchos dicen que estás perdiendo tu tiempo y que te estás perdiendo de tantas cosas que hay en el mundo, que aún eres joven, que aún tú puedes divertirte, y que cuando seas viejo, ahora sí te entregues a Dios. Pero sabes que cuando tú haces las cosas al revés, que tú le das la oportunidad a que Dios te rescate, te lleve de su mano, estés bajo sus pies sirviéndole,
y te enamoras de Dios, hay una gran recompensa para tu vida, hermano. Hay una gran recompensa. No creas que en Dios se pierde, en Dios se gana. Él te va a bendecir, Él te va a llenar de sabiduría, Él te va a llenar de amor, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y no es el temor de miedo, sino el agradecimiento, el humillarte a Dios. Él te da sabiduría, porque no cualquiera se atreve a renunciar a una vida de pecado para vivir una vida en Dios. Pero nos enseña la palabra de Dios que en Dios siempre hay victoria. Y ahí está el apóstol Juan recostado en su pecho del Señor Jesús. Ahí está el apóstol Juan recostado en el palpitar del Señor. Y el Señor le revela todas estas cosas. Después, cuando está él en Palmos y empieza a escribir las revelaciones de lo que está por venir, porque apenas va a venir todo eso. Juan ya lo vivió y se dio cuenta de que seremos millones y millones que estaremos postrados ante el Cordero, agradeciendo que llegó y nos rescató de una vida de pecado, de una vida incierta. Llegó el Cordero inmolado como inmolado a ponerte en sus hombros, a rescatarte del lobo, a rescatarte de una vida que quería destruirte. Y ahí estarás tú, y ahí estaré yo, entre esos millones y millones de personas adorando al quien vive y reina. Si vivimos una vida en comunión con Dios. Otro de los jóvenes que a mí me llama la atención es Daniel. Un hombre que dice la escritura que no se le ha encontrado mancha, no se le ha encontrado error. ¿Sabes por qué? Porque vivía apasionado por Dios. Antes de obedecer a los hombres, obedecía a Dios. Y claro que era un hombre que se sujetaba a las autoridades, al rey Nabucodonosor. Y cuando dejó de ser rey Nabucodonosor, que le tocó a Darío, también se sujetaba a Darío. Pero cuando la ley del hombre estaba en contra de la voluntad de Dios, Daniel siempre puso a Dios en primer lugar. Y el Señor lo libró. El Señor le mostró su amor. El Señor le mostró su fidelidad cuando estuvo a punto de ser devorado ahí en el foso de los leones, que ni siquiera hicieron daño a Daniel. Por eso te decía hace rato que la creación obedece al Señor Jesús. Los vientos, los mares y aún los animales. Porque dice la escritura que no dañaron a Daniel. No pudieron identificar a Daniel porque el Señor estaba ahí amansando a las bestias, a las fieras. Cuando otra gente quiere que te hagan daño o que te pase cosa triste a tu vida, el Señor ahí está defendiéndote. Darío estaba esperanzado, o los sátrapas estaban esperanzados a que Daniel fuera devorado y querían que eso sucediera. Pero Daniel puso a Dios en primer lugar en su vida. Se postraba y adoraba. Le mostraba al mundo que no había otra ley más poderosa que aquel que había establecido los 10 mandamientos, que aquel que había libertado al pueblo de Israel de Egipto, que no había ley más poderosa de aquel que realmente cumplió sus promesas y que creó los cielos y la tierra. Daniel sabía que el Dios de los hebreos tenía poder para sacarlo de cualquier adversidad y de cualquier problema en su vida. Tanto así que también en el libro de Daniel el Señor le reveló cosas que aún todavía no acontecen, como el terminado del reinado en la estatua de Nabucodonosor, que está por venir todo ese tiempo. Daniel ya lo había vivido, ya lo había visto. ¿Sabes por qué le permitió el Señor eso? Porque Daniel era un joven sin arruga y sin mancha. Un hombre que amaba a Dios, que no se postraba en cualquier tempestad, que si Daniel viviera en estos tiempos saldría a predicar, no importa que hubiera una peste que estuviera matando a las personas, porque Daniel sabía que Dios podía protegerlo de esa tempestad, de esa peste que está matando a millones y millones de personas. Y yo quiero hacer como ese joven.
Yo quiero ser como ese joven apasionado, amando a Dios, porque si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como dice la Escritura, y si yo me comprometo con Dios y permito que el Señor me guíe conforme a su palabra y arranco de mí lo que a Dios le aborrece, yo quiero ser un hombre que conquiste los corazones de allá afuera para que se postren en el día de la gran fiesta entre los millones y millones de personas que estarán ahí, adorando al Cordero, exaltando, gritándole: santo, santo, santo eres tú, Cordero de Dios, el que limpió nuestra inmundicia, el que limpió nuestro pecado, el que nos rescató, el que nos guió, el que nos ilustró y el que hizo que nuestro corazón fuera apasionado por Él. Esas son las cuatro principios o 4 bases que quería compartirte, que Dios puso en mi corazón. El primero es que Dios te rescata. El segundo es que Dios pone su mano y te guía. Que tú seas guiado conforme a la palabra de Dios, estar en los pies de Cristo, para que puedas estar recostado en su pecho. Así como Bartimeo el ciego, que clamó y que el Señor escuchó. Así quiero que tú clames a Dios, que tú le muestres al Señor. Así como Pedro, cuando se vio en la dificultad, que supo que el Señor Jesús iba a rescatarlo, porque él tenía la seguridad de que el Señor Jesús lo iba a libertar, porque él iba caminando conforme a la visión, él iba caminando conforme al propósito para poder llegar al Señor Jesús. La tempestad lo hizo dudar, se inundió, pero ahí estuvo el Señor presto. Ahí estuvo el Señor presto. Las promesas de Proverbios: nada podrá tocar tu morada. El Señor te librará de la mano del cazador. Así como esta mujer que estaba a los pies del Señor escuchando su palabra para poder ser obediente, esta María. Y al último, como Juan y como Daniel, que pudieron ver lo que aún apenas está por acontecer. De esa misma forma yo te pido, hermano, que le permitas a Dios que guíe tu vida, que te rescate, que te enseñe, que te ilustre, para que puedas estar allá entre los millones y millones de personas adorando al Cordero. Tú que me escuchas y que me ves, si no le has dado o no le has permitido a Jesús que reine en tu corazón, yo te invito a que tú hagas esta oración juntamente conmigo y le pidas al Señor Jesús que entre en tu corazón, que Él te rescate de esa vida de perdición en la que llevas, que Él te tome de su mano para poder caminar y puedas caminar en su propósito y puedas ser salvo. Repite estas palabras conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Agradezco porque tú tomaste mi lugar, porque tú moriste por mí en la cruz, porque tú derramaste hasta tu última gota de sangre por el perdón de mis pecados. Quiero pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando llegue el día que tú vengas en poder y gloria, yo sea levantado en los cielos y podré pasar a tu lado por el sacrificio que hiciste por mí. Hoy confieso con mi boca y reconozco y creo en mi corazón de que tú eres el Señor y de que el Padre te levantó de los muertos para darnos vida eterna. Te invito a que entres en mi corazón y que me muestres el propósito por el cual tú me has dado vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, te doy gracias por haberte dado el tiempo de escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y aquí estamos a la orden, tu amigo y servidor Froggy Guerrero, dándole la gloria y la honra a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Fui un hombre drogadicto y alcohólico desde una pequeña edad hasta que el Señor Jesús vino y me restauró. Gracias, Dios te bendiga.